Perfecto. Buenos días a todos, un gusto. Muchísimas gracias por parte de Solution Group, Hansen y Tang y Alliance por participar en este webinar sobre tratamientos de aguas residuales. Vamos a dar inicio y le voy a ceder la palabra a Cristina González, pero antes no sé si tanto ella como José, como don José, quieren dar algún comentario inicial. Si no, podemos iniciar. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, desde Hansen and Tang Consultants, Solution Groups y Alliance, queremos darles las gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Hoy vamos a tener el placer de escuchar a Cristina González, quien es nuestra especialista consultora en temas ambientales. Una breve ponencia sobre el tratamiento de aguas residuales. Dicho esto y agradeciéndoles nuevamente que nos estén acompañando la mañana de hoy, los dejo con Cristina González. Buenos días a todos. Primeramente queremos agradecerle su participación y su interés en compartir con nosotros este tema tan interesante como lo es el tratamiento de aguas residuales, y también agradecer a nuestros socios estratégicos en la región como Alliance Advisory Services y nuestro apoyo, y el apoyo también recibido de B-Solutions, que han hecho un excelente trabajo en la promoción de este webinar. Bienvenidos a todos. Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre, vamos a aprovechar para compartir con ustedes nuestro próximo webinar, la invitación a nuestro próximo webinar que será realizado probablemente para mediados de febrero, que tratará sobre la gestión de aceites integrales usados, que es un tema bastante importante dentro del área industrial, y también lo que tiene que ver con los aceites de uso también domésticos. Y para eso tendremos como invitado especial al ingeniero Luis Enrique Salazar Tan, que es ingeniero mecánico con más de 20 años de experiencia en el área, y él nos hablará sobre la definición de lo que son los aceites usados industriales, los tipos de aceites usados que podemos conseguir, usos de aceites lubricantes en equipos rotativos y no rotativos, sus características físico-químicas y los elementos claves en la gestión de los aceites usados. También se va a comentar un poco sobre las regulaciones en nuestra región, y de antemano lo invitamos para este webinar que va a estar muy, muy interesante y con un tema muy actual. Bueno, comenzaremos de lleno con nuestro tema, con lo que hemos calificado como hechos del agua. ¿Qué son los hechos del agua? Son las estadísticas que se están manejando actualmente junto con la ONU y varios investigadores como el investigador Jones de la Universidad de Utrecht University, y también sobre Kadir, otro interesante colaborador para las Naciones Unidas, donde reflejan que actualmente se están produciendo 359 billones de metros cúbicos de aguas residuales por año, lo que equivale a 144 millones de piscinas olímpicas, de los cuales 63% de esas aguas son recolectadas, 52% están siendo tratadas, lo que implica que un 48% de estas aguas se está vertiendo sin tratamiento alguno a nuestro medio ambiente. Para el 2030, de acuerdo a las estimaciones realizadas por CADIR y colaboradores en trabajos en conjunto con la ONU, para el 2030 se está estimando un aumento del 24% de la producción de aguas residuales, lo que alcanzaría un valor alrededor de los 470 billones de metros cúbicos. Y para el 2050 se estima que este aumento llegaría al 51% de aguas producidas residuales, llegando a alcanzar 574 billones de metros cúbicos de aguas residuales. Es importante aclarar que para poder hacer ese tipo de estimaciones solamente se cuenta con datos de países que están donde tienen data disponible, alrededor de 118 países a nivel global, de los cuales la colección o recolección de las aguas se está produciendo en 102 países, y el tratamiento solamente se está realizando a nivel de 93 países, y de los cuales el reuso de estas aguas está en el orden de 37. Es importante mencionar aquí que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, junto con las iniciativas mundiales sobre tratamiento de aguas residuales, en un informe recientemente publicado el año pasado, enfatizan el importante papel de asumir el tratamiento de agua y de las aguas residuales no como un problema, sino como una oportunidad,
como un recurso que puede proveernos no solamente de nutrientes, como por ejemplo fosfatos o nitrógeno, también nos puede proveer de energía, de una energía que puede ser reutilizada de una manera confiable y segura, como por ejemplo es el uso de la generación de biogás a partir del tratamiento de aguas residuales. Es importante también mencionarles que la ONU también está apuntalando iniciativas para el uso de recursos hídricos no convencionales, sobre todo en países donde ya los recursos hídricos están siendo agotados y la recarga de forma natural no es suficiente. Y dentro de estas iniciativas de aguas no convencionales, se encuentran, aparte de bombardear las nubes o recolección de agua a través de niebla, y también se encuentran lo que tiene que ver con reutilizar el reuso de las aguas que provienen de los tratamientos de aguas, de las plantas de aguas residuales. Bueno, ya con mostrando estas iniciativas que están siendo promovidas a nivel mundial, vamos a comenzar de lleno con nuestro tema. El temario de hoy se moverá entre lo que son las definiciones de aguas residuales, los tipos de aguas residuales existentes, los parámetros físico-químicos del agua, las técnicas físico-químicos y microbiológicos del agua, las técnicas básicas de tratamientos de aguas residuales y las regulaciones en nuestra región. Ahora, comenzaremos con la definición de aguas residuales. ¿Qué son las aguas residuales? Son aguas que han sido contaminadas precisamente luego de ser utilizadas en distintos procesos que abarcan bien sea procesos domésticos, como por ejemplo las contaminaciones provenientes de los usos en nuestras casas, también puede provenir de procesos industriales, comerciales o agrícolas, y que definitivamente tienen que pasar por un proceso de tratamiento para poder ser devueltas al medio ambiente, vertidas en cuerpos de agua o reusadas. Dentro de esta definición también se incluyen lo que tiene que ver con las aguas pluviales y aguas subterráneas que pueden ingresar al alcantarillado. Ahora bien, hablemos de los tipos de contaminantes presentes en las aguas residuales. Cuando hablamos de contaminantes, ¿a qué nos referimos? Los contaminantes pueden ser de diferentes índoles, encontrándonos contaminantes físicos que pueden ser sólidos disueltos o sólidos en suspensión, arenas, sedimentos, plásticos, también ramas de árboles, madera. Pueden ser biológicos, como por ejemplo el caso de E. coli, coliformes, virus, bacterias, restos de animales y también de plantas. También pueden ser de naturaleza química, como es el caso de materia orgánica, hidrocarburos, nitrógeno, fósforo, metales pesados, detergentes, pesticidas, y también pueden ser gaseosos, como por ejemplo metano, CO2 y H2S. Este tipo de contaminaciones asociadas a las aguas va a venir íntimamente ligada al tipo de fuente donde se originan estas aguas, al proceso de producción principalmente. Ahora, ¿cuáles son los tipos de aguas residuales que podemos conseguirnos? Principalmente podemos conseguirnos las que provienen de procesos domésticos o aguas negras, que también se denominan aguas negras, que provienen de desechos de inodoros, heces, orinas, de aseo personal, de las limpiezas de nuestras casas o de las cocinas. También pueden ser de origen industriales, que proceden de diferentes tipos de industrias, como por ejemplo las petroleras de petróleo y gas, las empresas mineras, las industrias que tienen que ver con el procesamiento de alimentos y de bebidas, la confección de ropas y zapatos, autos, computadoras, y pueden contener un sinnúmero de contaminantes, como por ejemplo aceites, detergentes, antibióticos, ácidos y grasas, y otros productos y subproductos de diferentes orígenes minerales, químicos, vegetales o animales, y su composición es muy variable, como ya les comentaba. También existen las aguas residuales agrícolas, que provienen de esas actividades agrícolas, incluidas operaciones con animales, mataderos y el procesamiento de productos agrícolas, como agua de lavado de centros de ordeño, escorrentías de corrales, como ya les mencionaba, aguas de matadero, compostaje, tierras de cultivo. Y también existe otra clasificación que son las aguas residuales agroindustriales, que provienen de procesos agroindustriales
como por ejemplo la producción de bioetanol, caña de azúcar, de ingenios azucareros, aceites de palma, etc. Y pueden presentar o contener, presentar altas concentraciones de materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio, que puede provenir principalmente del uso de fertilizantes. Ahora bien, es importante mencionar que los procesos o que este tipo de contaminaciones provenientes de diferentes fuentes también pueden ocasionar otras afectaciones a nivel ambiental, como por ejemplo, tengo aquí como un ejemplo las aguas provenientes de procesos mineros, que pueden ser aguas acídicas con contaminación por metales pesados, pueden contaminar asimismo las aguas subterráneas, pueden también afectar o proporcionar residuos altamente salinos, pueden provocar efectos sobre la sedimentación y erosión y la contaminación de acuíferos. Este ejemplo es para observar cómo un tipo de agua en específico puede tener afectaciones en otros medios alrededor de donde se encuentran estas aguas. Ahora bien, cuando nos referimos a los parámetros físico-químicos del agua, ¿qué son los parámetros físico-químicos del agua? Son estos parámetros que debemos utilizar y que deben ser medidos para poder caracterizar nuestras aguas, y también nos sirven como referencia para saber cómo va avanzando el proceso o el tipo de tratamiento que se haya determinado que sea el más útil para procesar las aguas residuales que tengamos presentes. Ahora bien, ¿qué tipo de parámetros serían unos de los más importantes? Sólidos suspendidos, que se define como la cantidad de partículas orgánicas e inorgánicas que no sedimentan debido al movimiento del agua. También se encuentra la demanda bioquímica de oxígeno, denominada DBO, que se utiliza para medir esa cantidad de oxígeno que es consumido por los microorganismos en las plantas de tratamiento y que constituye una estimación de la cantidad de materia orgánica que puede ser fácilmente biodegradable que contiene una muestra de agua. También otro parámetro significativo está, dentro de esos parámetros significativos está la demanda química de oxígeno, que es esa cantidad de oxígeno necesaria para oxidar la materia orgánica por medios químicos y convertirlas a CO2 y agua. Ahora bien, cuanto mayor es la demanda química de oxígeno, más contaminada se encuentra el agua. Otro parámetro significativo e importante para esto es el pH, que es una medida de la acidez y basicidad de una solución y varía en una escala que se mueve entre 0 y 14, siendo 14 el pH más básico y siendo 0 el más ácido. Y que es importante mencionar acá que el pH del agua para consumo humano está alrededor de los 7 de pH. Cuanto más ácida es la solución, contiene más iones hidrógeno. Ahora bien, estos parámetros son muy importantes porque las mediciones continuas, tanto de DBO, va a indicar la efectividad de nuestro tratamiento. Y lo que tiene que ver con los sólidos totales suspendidos, también a medida que va disminuyendo y a medida que va pasando a través del proceso, va avanzando, tenemos que esperar que estos valores estén disminuyendo. Es un indicativo de cómo va avanzando nuestro proceso de tratamiento. Bien. Existen también otros parámetros físico-químicos y microbiológicos muy importantes para hacer para poder rastrear cómo va, para poder caracterizar y así evaluar también cómo va avanzando la efectividad de nuestro proceso de tratamiento de las aguas residuales. Dentro de estos parámetros se encuentra turbidez, color, sólidos, olor, temperatura, cloruros, sólidos disueltos, conductividad, alcalinidad, nitratos, fosfatos, fenoles, coliformes fecales, E. coli, los nematodos intestinales, que son los parásitos, compuestos de amonio, metales pesados, aceites y grasas, restos de fertilizantes y pesticidas, hidrocarburos que son muy utilizados en la industria de gas y petróleo, y las sustancias activas al azul de metileno, que son utilizadas principalmente para determinar la presencia de detergentes, de sustancias tensoactivas. La medición o la escogencia de estos parámetros va a depender principalmente
del tipo de agua que se vaya a considerar para tratamiento y también de los requerimientos que se incluyan en las leyes o reglamentos en el país donde se esté trabajando o desarrollando este proceso de tratamiento de aguas. Existen otras mediciones que también son consideradas específicas, que vienen especificadas de acuerdo al tipo de agua residual a tratar. Bien, ahora vamos a dirigirnos hacia lo que son las técnicas básicas de tratamiento de aguas residuales. Primero, vamos a definir lo que significa el tratamiento de aguas residuales. El tratamiento de aguas residuales no es más que el proceso de eliminar estos contaminantes presentes en las aguas para convertirlas en un efluente que pueda ser devuelto a los acuíferos, a nuestros cuerpos de aguas, a ríos, lagos, océanos, o que sean para incorporarlos también dentro del ciclo del agua o que sean destinados a un reuso determinado. Aquí tenemos un esquema de una depuradora de aguas residual, un esquema bastante general, donde pueden ver que el afluente entra en la planta, existe un pretratamiento, una primera fase denominada pretratamiento. Seguidamente tenemos una parte que sería la fase primaria de depuración primaria y seguidamente una fase de depuración secundaria. Vamos a ver con detalle ahora cada una de esas fases. Como les mencionaba, un pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario, un tratamiento terciario y un tratamiento cuaternario. Aquí yo estoy ampliando un poco más lo que es la secuencia de tratamiento porque dependiendo del tipo de agua a manejar, se puede incluir un pretratamiento y también de las especificaciones del agua que se desea alcanzar, también se pueden incluir lo que son ya los tratamientos cuaternarios, que son tratamientos mucho más depurados y de pulimento final para obtener el agua que deseamos alcanzar de acuerdo a las regulaciones que sean las que existan en la región. Bueno, iniciamos con el pretratamiento. ¿En qué consiste el pretratamiento? El pretratamiento lo que se basa es en el uso principalmente de procesos físicos. ¿Qué queremos hacer? Queremos separar, retirar y remover cuerpos gruesos como por ejemplo botellas, maderas, rocas, toallas húmedas, plásticos que puedan dañar todos los equipos que se encuentran en una planta, tanto los equipos rotativos como los equipos estáticos. Dentro de los rotativos tenemos principalmente las bombas y dentro de los equipos estáticos están los que tienen que ver con las tuberías, los filtros y los tanques. Se basan en la separación líquido-sólido. También se utiliza el concepto de flotabilidad, densidad y gravedad. En este proceso se persigue varios aspectos, principalmente la homogenización de la concentración y el caudal del agua. Al entrar a este sistema, es muy importante, como se observa acá, tener un sistema de medición y muestreo, porque necesitamos conocer de primera mano, por ejemplo, cuáles son las condiciones con las cuales el agua está entrando, todos sus parámetros físico-químicos a medir y, como ya les había mencionado en las láminas anteriores, y también debemos saber y se debe colocar un medidor de flujo y para conocer el volumen de entrada del agua a la planta. Y también se debe tener un punto de muestreo para la determinación de sólidos suspendidos y la demanda bioquímica de oxígeno. Seguidamente está el tratamiento primario. ¿Qué se persigue en el tratamiento primario? La reducción de los sólidos suspendidos y la reducción de la demanda biológica de oxígeno, la reducción de la cantidad de lodos activos, la remoción de ese material flotante extra que pudo haber quedado luego del pretratamiento, y se basa en el uso de procesos físicos y químicos, como por ejemplo la sedimentación, la coagulación, floculación y la flotación, entre otros. Cuando hablamos de coagulación y floculación, estamos hablando de procesos químicos. En este caso, principalmente se usan productos químicos que puedan producir la formación de flóculos, como se observan acá, del lado derecho de nuestra lámina, y así poder contribuir a la reducción de los sólidos suspendidos.
Tratamiento secundario. En la siguiente fase, esta fase se basa principalmente en procesos biológicos, aeróbicos o anaeróbicos, con presencia o ausencia de oxígeno. Lo que se persigue en esta etapa es eliminar toda la materia orgánica biodegradable no sedimentable en un ambiente que esté controlado. Se emplean bacterias y microorganismos para metabolizar la materia orgánica en el agua residual. También se emplean tanques de aireación, ya que el oxígeno es un punto muy importante, es crítico para promover el crecimiento de las bacterias y facilitar el proceso de descomposición de esta materia orgánica biodegradable presente. El proceso más utilizado se conoce como lodos activados, pero existen otros procesos también que pueden acompañarlos. Y el lodo que se genera en esta fase es enviado principalmente a un digestor de lodos. Digamos que parte de esta fase de tratamiento secundario es donde las plantas de tratamiento consumen mucha más energía, porque se tiene que tener constantemente un equipo que esté burbujeando oxígeno o aire dentro del tanque de aireación, precisamente por eso es que lleva el nombre de tanque de aireación, para poder mantener ese burbujeo y así facilitar que las bacterias y microorganismos puedan metabolizar esta materia orgánica que se encuentra presente en las aguas residuales. Seguidamente se encuentra dentro del tratamiento secundario lo que les mencioné anteriormente, un digestor de lodos. Los digestores de lodos son muy importantes porque en este caso se basa en una degradación biológica de esta materia orgánica, pero en ausencia de oxígeno. Ocurre generalmente en dos etapas, lo que se conoce como una fermentación ácida y el otro proceso es la fermentación de metano. Este proceso es muy importante porque ayuda a la formación del biogás, que es una fuente energética bastante confiable y segura que se está explorando y explotando mucho en estos días para lograr la optimización de las plantas de tratamiento. Seguidamente tenemos el tratamiento terciario. ¿En qué se basa este tratamiento? Es en el uso principalmente de procesos químicos. Consiste en aumentar la calidad final de este efluente. ¿De qué manera? Lo que hacemos es eliminar esos contaminantes orgánicos no biodegradables, como por ejemplo los pesticidas, los químicos industriales y los compuestos orgánicos, que son resistentes a la degradación biológica, una vez que han pasado ya la etapa 2, que es el tratamiento secundario. ¿Qué se consigue en esta etapa o qué se persigue? Eliminar nutrientes minerales, como por ejemplo nitrógeno y sales de fósforo. Se emplean como técnicas, dentro de esas técnicas se emplean por ejemplo las resinas de intercambio iónico, procesos de precipitación química, procesos con uso de membranas, procesos de oxidación avanzada, también el uso de carbón activado. Dentro de esta misma fase de tratamiento terciario, también podemos mencionar lo que se refiere a la desinfección. En este proceso se emplean ya técnicas químicas y físicas. La idea es poder eliminar esos agentes patógenos. Se utilizan técnicas como por ejemplo la cloración con hipoclorito de sodio, que digamos que es una de las más comunes. También se puede utilizar la ozonización a través de radicales libres como agentes oxidativos del ozono, también es una técnica bastante utilizada. Y la luz ultravioleta, que puede eliminar virus, bacterias y otros agentes patógenos. Ahora vamos al tratamiento cuaternario. El tratamiento cuaternario realmente es utilizado, no está tan ampliamente utilizado, va a depender específicamente de la condición del agua que estamos manejando y los niveles de exigencia hacia dónde nos queremos dirigir. Por ejemplo, en el tratamiento cuaternario, la idea de este tratamiento es la difusión de esos contaminantes emergentes. ¿Cuáles son esos contaminantes emergentes? Por ejemplo, los antibióticos, hormonas, fármacos, los microplásticos, que se están haciendo trabajos bastante interesantes manejando lo que tiene que ver con el tema de microplásticos, fósforo, sustancias que están a nivel de traza y patógenos peligrosos que representan realmente una amenaza para la salud y para el medio ambiente.
Entre las técnicas que se encuentran, que se están utilizando actualmente, se pueden encontrar los procesos de absorción con carburo activado o granulado, que está siendo bastante utilizado, la precipitación de fosfatos y las microfiltraciones. Para eso se están desarrollando actualmente filtros que tienen estas características para hacer, digamos que ese trabajo fino de pulimento, de poder eliminar compuestos y principalmente aguas que pueden provenir, por ejemplo, de la industria farmacéutica, también aguas que provienen de centros hospitalarios. Es importante mencionarles que este trabajo que se está haciendo, digamos que es una tecnología que está encaminada y que se está moviendo constantemente y que es un proceso muy dinámico para poder hacer este trabajo de la eliminación de este tipo de contaminantes. Bien, luego de mencionarles a grandes rasgos todas las etapas de tratamiento que se deben cumplir para poder procesar aguas residuales, surge también la pregunta de en qué momento estamos, qué punto estamos en lo que se refiere al tratamiento de aguas residuales, qué se está manejando, en qué está enfocada actualmente la tecnología. Y el enfoque que se está haciendo ahora es cómo optimizar una planta de tratamiento de aguas residuales. Esa es la gran pregunta ahora de todas las compañías que trabajan en el área. Y estas preguntas están surgiendo porque se conoce que las plantas de tratamiento de agua son muy grandes consumidoras de energía. Que la electricidad constituye, por ejemplo aquí en este país, en Estados Unidos, la electricidad constituye entre el 25 y el 40% del presupuesto operativo anual de las plantas de tratamiento. Y que principalmente, digamos que el gasto energético mayor se hace principalmente en el tratamiento aeróbico tradicional, que sería utilizando esta parte que se utilizan los tanques de aireación que les mencionaba anteriormente. El tanque de aireación prácticamente tiene que estar funcionando 24 horas para poder proporcionarle el oxígeno necesario a los tanques de aireación para poder completar el proceso de la fase secundaria de tratamiento. ¿Qué se está haciendo para poder cubrir este tipo de factores tan importantes como es el consumo energético de las plantas de tratamiento de aguas residuales? Bueno, se está desarrollando tecnología y dentro de estas tecnologías que se están desarrollando se encuentra, por ejemplo, los reactores de biopelículas aireados por membrana, que se está demostrando que puede reducir en un 50% el uso de energía dentro de una planta de tratamiento y se basan principalmente en que en lugar de estar bombeando estas burbujas de aire constantemente, lo que se está utilizando este tipo de tecnología es se pasa pasivamente un aire a través de membranas y es mucho más efectivo y eficiente que estar haciendo un burbujeo constante de aire que se ha demostrado que tampoco es efectivo porque muchas veces esas burbujas alcanzan la superficie rápidamente y no le dan tiempo a los microorganismos de poder utilizar. ¿Qué otro proceso se está utilizando también para optimizar el coste de energía en el tratamiento de aguas residuales? También se está utilizando el uso de cogeneración. Para eso, las plantas tienen que contar con un digestor de lodos, como yo les mencionaba anteriormente, para poder producir biogás. Este biogás, principalmente, que debe estar enriquecido en metano, que es una fuente energética confiable, es luego enviado, como se observa aquí, a una planta de cogeneración, donde este biogás es utilizado principalmente para el calentamiento de calderas y el vapor generado va directamente a turbinas de vapor y luego con esta turbina se genera energía eléctrica. Se ha demostrado que las plantas que tienen el proceso completo, incluyendo esta fase de cogeneración, pueden cubrir todos sus requerimientos energéticos para poder desarrollar la planta, para poder planificar y trabajar la planta sin problema, y también
se ha notado en muchas regiones que este tipo de energía también puede de alguna manera abastecer la energía eléctrica de pueblos cercanos. Continuamos aquí. Ahora vamos a hablar un poco sobre las regulaciones. Bueno, dentro de las regulaciones es importante mencionar siempre las que vienen del Environmental Protection Agency, que es la agencia federal de aquí de los Estados Unidos. Ellos tienen una ley que se llama la Ley de Agua Limpia, CWA por sus siglas en inglés, que constituye la columna vertebral de todas las regulaciones en cuanto al tema de descargas de contaminantes en las aguas y los estándares de calidad de las aguas superficiales. También tienen un programa de permisos del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas y Contaminantes que aborda la contaminación del agua, regulando las fuentes de descarga puntuales, y también contiene los límites de las condiciones de los parámetros físico-químicos, los cuales se deben alcanzar para poder tener los permisos para hacer las descargas a cuerpos de agua. Eso también incluye los requisitos de monitoreo y los informes que se deben completar y otras disposiciones para garantizar que la descarga no vaya a afectar en ningún momento la calidad del agua ni la salud de las personas. Otra legislación también importante para nosotros es la Directiva de Marco del Agua de la Comunidad Económica Europea, que también registra lo que tiene que ver con esa estructura básica de cómo deben ser manejadas las aguas, cuáles son los parámetros que se deben alcanzar dependiendo del tipo de industrias de donde provengan. También determina qué tipo de análisis o caracterizaciones deben ser realizadas y bajo qué condiciones también las aguas deben ser depositadas a los cuerpos de agua principalmente, o las condiciones que se necesitan para que las aguas sean reusadas. En nuestras regiones tenemos, por ejemplo, en Panamá, dos reglamentos muy importantes, que es el reglamento de GNTI, Copanic 35 del 2009, del Medio Ambiente y Protección de la Salud, Seguridad y Calidad de Aguas descargadas de fluentes líquidos a cuerpos y masas de aguas continentales y marinas, que establece también cuáles son las condiciones a las cuales las aguas deben ser vertidas en estos cuerpos de agua luego de ser sometidas a los tratamientos específicos de acuerdo a las condiciones de la fuente y del proceso industrial de donde proviene. Y también se tiene el reglamento técnico de GNI Copanic 2499 que habla de la reutilización de las aguas residuales tratadas. Para Panamá es importante también, ellos mencionan que dependiendo del tipo de aguas, bien sea principalmente aguas que provengan de aguas municipales, de residuos municipales, provenientes de residuos municipales, este tipo de aguas son principalmente las que pueden ser reusadas y dentro de la ley establecen que se permite también el reuso para por ejemplo, regadíos de jardines, de campos de golf y principalmente puede ser también utilizada para procesos agrícolas, pero principalmente que no sean frutales, sino plantas que no sean principalmente afectadas por este tipo de aguas, porque para poder ser reusadas las aguas deben cumplir con unas especificaciones mucho más estrictas en el área microbiológica, lo que tiene que ver con la presencia de bacterias, y las regulaciones son mucho más estrictas para poder reusar las aguas. En cuanto a la legislación en Costa Rica, la principal ley a utilizar, ¿sí? En cuanto a la regulación en Costa Rica, la principal ley a utilizar es el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, la número 33601, que también establece cuáles son las regulaciones para poder hacer las descargas en los cuerpos de agua y para hacer el reuso. En las legislaciones de El Salvador, el Reglamento sobre la Calidad de Agua, se tiene el decreto número 50, que abarca el control de vertidos y la zona de protección, y el decreto 39 de reglamentos de reuso de aguas, donde se establece
cuáles son las condiciones para poder hacer las descargas. Y en la legislación de Guatemala, los reglamentos de las descargas y reuso de aguas residuales y de la disposición de lodos está en el acuerdo gubernativo número 236 del 2006, donde también establece este tipo de condiciones bien específicas de cómo deben ser reusadas las aguas y a dónde deben ser depositadas, vertidas y las condiciones que exige la ley. Por último, quería mencionarles lo que tiene que ver con los proyectos que hemos realizado en Hansen y Tal Consultants. Este es uno de los casos que ha requerido un nivel técnico bastante elevado. Y digamos que para nuestro cliente, él presentaba un agua residual industrial, tipo emulsión, hidrocarburo en agua. La fuente era proveniente de una planta de deshidratación de gas natural. Ellos estaban generando alrededor de un volumen diario de 600 barriles de aguas residuales industriales, que equivaldrían a 25.200 galones por día. Con un pH entre 4 y 5, también tenían presencia de ácidos carboxílicos y CO2 disuelto. Tenían presencia de hidrocarburos libres y emulsionados, condensados. Los condensados son hidrocarburos del orden de hidrocarburos ligeros, con un alto grado API. Todos estos líquidos, en el caso de nuestro cliente, eran vertidos en una fosa a cielo abierto, lo cual implicaba que existiera la presencia de compuestos volátiles y olores característicos de hidrocarburos. Esto representaba para ellos, digamos que un gran problema ambiental, porque toda la compañía, todos los empleados estaban expuestos a estas atmósferas bastante contaminadas, y necesitaban resolver la situación para poder disminuir este riesgo para los empleados presentes en esta planta. ¿Cómo solventamos la situación? De la siguiente manera. Primeramente, ofrecimos una evaluación y un diagnóstico de todo el proceso de planta. Y también se hizo un diagnóstico y una evaluación de la planta de tratamiento que ellos tenían en el área. Luego de hacer este diagnóstico y esta evaluación, se procedió a hacer un rediseño de la planta de tratamiento, que es como lo estoy mostrando, se muestra aquí en la lámina. Y también se propuso realizar se diseñó una planta de tratamiento para el rompimiento de este tipo de líquidos, que como les mencionaba, era una emulsión hidrocarburo en agua. También con esto se logró hacer el cumplimiento del decreto de control de calidad del agua para poder descargar este tipo de efluentes y de su uso. Es importante mencionar acá que inicialmente se tenía un agua con alto contenido de hidrocarburos, y a través del diseño propuesto por nosotros, se logró hacer de una manera bastante expedita el mejoramiento de este tipo de agua y alcanzar los valores deseados por el decreto 883, que era el que exigía en ese momento las operaciones de este tipo de plantas. ¿Qué se hizo dentro de este trabajo? Este trabajo fue muy completo porque también se hizo el trabajo de laboratorio y el trabajo de muestreo en campo. Se hicieron todos los muestreos en campo, se tomaron muestras de todos los líquidos que estaban que se originaba dentro del proceso de deshidratación del gas natural. Luego de hacerse una caracterización bastante exhaustiva de este tipo de aguas, se procedió a ir a hacer pruebas de jarras, que son las pruebas que se utilizan para determinar qué tipo de químico son los ideales para poder hacer el rompimiento de este tipo de emulsiones. Se trabajó con diferentes tipos de coagulantes existentes en el mercado, y se pudo escoger uno de muy bajo costo, y luego de hacer múltiples ensayos a diferentes concentraciones, se consiguió una concentración adecuada. Y lo que se procedió a hacer fue, se propuso que en el mismo tanque de sedimentación, en el mismo tanque de retención,
donde llegaba el agua residual contaminada, se procedió a hacer utilizando un producto químico básico, se procedió primero a hacer el tratamiento para cambiar el pH, para mover el pH del agua inicialmente, como les decía, que era básica, alrededor de 4 o 5, y luego de hacer este proceso de basicidad de los líquidos del agua residual, se procedió a hacer un proceso de coagulación, y luego del proceso de coagulación se logró obtener el pH deseado, que era un pH entre 7 y 8, y luego de alcanzar este pH se produjo la formación de flóculos, se pudo separar los condensados por densidad del agua que estaba contenida en esa emulsión, y luego de los procesos que se realizaron en la planta de tratamiento rediseñada, se pudo separar la parte acuosa de la parte oleosa, que eran los condensados. Finalmente se obtuvo el agua con las condiciones deseadas, y el condensado, que también, como todos conocen, que los condensados son una fuente de energía importante, esos líquidos fueron retornados al cliente por otra línea, y se logró alcanzar el nivel adecuado de la calidad de agua exigida por las autoridades del país. Bueno, es importante mencionar que uno de los puntos que también se desarrolló y que siempre se le propone a nuestros clientes es el hecho de la separación de las corrientes. Por ejemplo, este cliente tenía todas las corrientes de aguas juntas, y lo que se propuso fue segregarlas. Por un lado, separar lo que son las aguas provenientes de pluviales, que son escorrentías de lluvias, que eran aguas que no estaban a un nivel de contaminación tan elevado, que estaban en lo que ellos llamaban un ambiente abierto, y se trabajó aparte las corrientes más contaminadas, que eran precisamente las que venían del proceso, digamos, crudo de planta, que era donde venía esta emulsión enriquecida con hidrocarburos, con restos de aceite, con sustancias tensoactivas, que eran las que producían precisamente la formación de este tipo de líquidos tan difíciles en la industria, como son las emulsiones hidrocarburo en agua. Bueno, entonces inicialmente ellos tenían problemas porque, como estas aguas no eran procesadas correctamente, tenían que utilizar cisternas para poder enviarlas a plantas de tratamientos externas, y digamos que la inversión era significativa en transporte y en tratamiento externo, y luego de nuestro trabajo se logró hacer todo este proceso dentro de planta, eliminando así el proceso de transporte y la contratación de compañías o terceros para que le pudiesen realizar el tratamiento de estas aguas tan específicas. Se disminuyó el riesgo ambiental también, porque al separar las corrientes y al romper las emulsiones, se pudo eliminar el riesgo que tiene que ver con los compuestos volátiles orgánicos presentes, y también la presencia de compuestos aromáticos, como por ejemplo benceno. Digamos que el impacto fue bastante significativo para ellos, y finalmente se pudo también hacer un reuso de estas aguas, ya que estas aguas fueron colocadas dentro del loop de producción, y estas aguas fueron posteriormente inyectadas en pozos para hacer recobro secundario de crudo. Bueno, quería mostrarles con este caso que tuvimos cómo se maneja, cómo es nuestra dinámica dentro de Hansen & Tang Consultants para poder manejar estos temas ambientales, que por supuesto personalizamos dependiendo de los requerimientos de nuestros clientes, siempre dentro del manejo del cumplimiento ambiental. Bueno, ahora vamos a hablar brevemente de nuestros servicios. Como les mencionaba anteriormente, tenemos el área de asesoría en el diseño, construcción y arranque de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales. También brindamos asesoría en el cumplimiento medioambiental, para la protección del medio ambiente y para la prevención de delitos ambientales, capacitaciones especializadas, seminarios y conferencias en estas áreas, específicamente tratamiento de aguas residuales, manejo de materiales y desechos peligrosos.
También en el manejo de desechos universales, municipales e industriales, control y prevención de derrames y contramedidas. Ya hemos hecho un webinar también gratuito en el área de manejo de residuos que próximamente vamos a tener disponible si desean verlo. También tenemos y brindamos asesoría en el manejo y gestión de proyectos ambientales en las áreas de remediación de suelos y evaluación de aguas subterráneas. Ofrecemos asesoría en el diseño, revisión y actualización de planes integrados de manejo de residuos sólidos, plan de manejo de residuos peligrosos y plan de reciclaje para la gestión ambiental. También brindamos asesoría en el área de auditorías ambientales in situ. En este caso, de las auditorías ambientales, vamos a las instalaciones, nos aseguramos de que estén cumpliendo con los requerimientos exigidos en el espacio donde se esté desarrollando esa actividad económica y los preparamos entonces para las auditorías que tienen que ver con los ministerios en el momento que sea necesario hacer las visitas ministeriales y todo lo que tiene que ver con las auditorías en esta área. También brindamos apoyo en el diseño y gestión de sistemas de gestión medioambiental basado en la norma ISO 14001 para la adopción de mejores prácticas ambientales y el cumplimiento de políticas, controles y procedimientos. Y tenemos también el soporte técnico para muestreo, análisis, interpretación de resultados en diferentes tipos de renglones como agua, suelo, gas natural, cromatografía de gases, medición de humedad, entre otros. También brindamos asesoría, como les mencioné, en el proceso de pruebas de jarra para verificación de productos químicos y para prueba de productos químicos en el área de tratamientos de aguas residuales. Como les mencionaba, en cuanto al tema de capacitaciones, ya tenemos un curso de fundamentos básicos del manejo, reuso y disposición de aguas residuales, esto específicamente adaptado al sector agroindustrial. Es 100% virtual y está disponible en nuestra plataforma de Hansen & Tang Consultants. También tenemos cursos de fundamentos básicos del manejo y gestión de residuos municipales o urbanos, gestión integral de residuos, diseño y gestión en base al ISO 14001, almacenamiento y etiquetado de productos químicos, que también es un tema muy interesante, diseño y gestión de planes de prevención y control de derrames, inspección y auditorías ambientales y refrescamiento de reglas de cumplimiento. Dentro de nuestro departamento de cumplimiento ambiental, dentro de Hansen & Tang Consultants, estamos constantemente revisando si existe alguna actualización de las normativas en nuestras regiones y cómo eso impactaría todo lo que tiene que ver con los procesos industriales y a nuestros clientes. Y tenemos acá nuestros contactos. Tenemos nuestros contactos en Panama City, donde tenemos a José Manuel Pérez Hansen. Y en Houston, Texas, me tienen, por supuesto, que a mí para cualquier tipo de consultas, asesorías. Es muy importante mencionarles que hacemos la personalización completa del servicio, nos adaptamos a nuestros clientes y la idea es aportar soluciones que sean ambientalmente, digamos que cumplan con las normativas ambientales, siempre dentro de lo que tiene que ver con el cumplimiento ambiental, que es nuestro compromiso con nuestros clientes para poder darles soluciones integrales, adaptadas y también trabajando, digamos, con lo último que está moviéndose dentro de la tecnología. Bueno, con esto doy por terminado nuestro temario de hoy y si tienen alguna pregunta. Me parece que por el momento no hay dudas o consultas. Entonces, si gustan, hacemos el cierre del webinar. Sí, bueno, yo quiero agregar algo, Daniel. Es importante Claro. también mencionarle, gracias a nuestros clientes, que también estamos trabajando dentro de lo que es el área de los KPIs o KPIs de las áreas de nuestras ambientales, estos instrumentos que miden, por ejemplo, lo que tiene que ver con el impacto de los gases de efecto invernadero. Y es importante mencionarles que en el área de tratamiento de aguas residuales, estos instrumentos de mediciones son importantes. Agua que no es tratada un agua residual que no es tratada impacta incluso 3 o 4 veces mucho más para la generación de gases de efecto invernadero. Por eso consideramos y le aconsejamos a nuestros clientes siempre considerar esto tiene que ver con el tratamiento de aguas residuales, independientemente del proceso industrial o de la industria donde se encuentren, porque esto también impacta
lo que tiene que ver con este tipo de emisiones y debemos acatar las regulaciones nacionales e internacionales porque todos nuestros países, en todas nuestras regiones, con estas nuevas leyes que se están manejando, el interés es de poder pasar de estas economías lineales a lo que tiene que ver con las economías circulares. Y parte de este compromiso es cumplir lo que tiene que ver con las regulaciones de los gases de efecto invernadero. Así que también trabajamos lo que tiene que ver con este tipo de instrumentos de medición del impacto de todo lo que tiene que ver con los problemas ambientales y específicamente en el manejo de tratamiento de aguas residuales. Bueno, si no hay ninguna Perfecto. otra, no, si no hay preguntas, entonces sí vamos a dar el cierre del seminario. Le De acuerdo. agradecemos a todos su presencia, su interés y reiterarles nuestra disposición para cualquier consulta que sea necesaria, que deseen hacernos. Nuestros teléfonos y nuestros contactos están a su completa disposición. Muchísimas gracias, Cristina. Y a José también, muchísimas gracias por haber organizado este webinar muy interesante. Y ahí nos preguntaron también en el chat si vamos a compartir la grabación, y es correcto. De hecho, la grabación se va a compartir posiblemente mañana o a inicios de la próxima semana. Nosotros se las vamos a estar enviando por correo. No sé si José quiere dar algún mensaje final, No, Cristina, no, si no, perfecto, vamos con Daniel. perfecto. Cristina, muchas gracias por la exposición y bueno, y gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento. Como bien indicó Cristina, quedamos abiertos a cualquier duda o comentario. Tienen nuestros correos y los contactos, así que cualquier elemento, cualquier cosa que quieran después ahondar, estamos totalmente a su disposición. Gracias para todos y feliz día. Muchísimas gracias a todos y esperamos verlos en el próximo webinar. Hasta luego.